Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 20 de enero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales iniciaron la semana con tranquilidad. Espera datos económicos de China y estímulo del Banco Central Europeo. Estuvimos en festivo en Estados Unidos y los datos venían entonces en la noche y la madrugada, por lo que simplemente se mantiene el optimismo. Y acciones locales cerraron con indecisión en medio de escasos fundamentales y festivo en Estados Unidos. Básicamente no tuvimos un rumbo definido, aunque se mantuvo el nerviosismo en algunas petroleras ante un precio del petróleo que no logra romper los 51 y se mantiene lateral en niveles que no son muy cómodos para los flujos de caja de estas compañías. Datos económicos del día anterior. Ayer fue una jornada ausente de fundamentales económicos, donde prácticamente por mercado cerrado pues no tenemos variación en la probabilidad de tasa Fed. Esta semana no hablaremos tanto de tasa Fed, sino de Banco Central Europeo. Será la clave el 22 de junio, perdón, el 22 de enero. Se espera que el Banco Central Europeo dé estímulo monetario, así que el mercado ya se ha descontado en cierto modo que se va a dar un estímulo cercano a los 500.000 millones de euros, lo que llamamos el quantitative easing, o conocido en Estados Unidos como el QE. Bueno, hoy tendremos el VIX también, la misma gráfica del día de ayer. Si logra bajar de los 18, entramos en zona de tranquilidad. Mientras esté por encima de 18, todavía hay nerviosismo. 18 será un punto clave en términos de volatilidad y nerviosismo del mercado. Nerviosismo que está disminuyendo luego de que China reportara datos mejor a lo estimado. Se disminuyen o mitigan los temores sobre la fuerte desaceleración. Recuerden que China venía con desaceleración, pero es uno de los que más se beneficia con la caída en el precio del petróleo. El mapa que vimos el día de ayer en el comité de la página The Economist nos mostraba que China y Europa se benefician de los precios bajos del petróleo. Así que el PIB de China para el cuarto trimestre crece 7.3, superando estimado del mercado de 7.2 y manteniéndose con el registro previo. Y la producción industrial de China crece 7.9 en diciembre, superando estimado de 7.4 y previo de 7.2. Así que hay aceleración en el crecimiento de la industria, de la producción industrial. Y las ventas al por menor también aceleraron un ritmo de crecimiento para el mismo mes de 11.7 a 11.9. Así que los datos de China están dando el impulso hoy a los mercados. Lo curioso es que pese a este impulso, el precio del petróleo no ha logrado pasar los 48 y 49. Antes inició esta mañana con algo de presión bajista. En cuanto a mercados europeos, inicia con ganancias impulsadas por los mejores datos de China y también contribuyen los datos de la zona. El sentimiento económico de Alemania mejora en enero de 34.9 a 48.4 puntos, un salto importante que deja lejos el estimado de 40.1. Lo mismo para el sentimiento económico en la zona en general, la zona euro pasando de 31.8 a 45.2 puntos de los 37.6 esperados. Esto ha permitido que el euro se mantenga cerca de los 1.16, pese a que el mercado está esperando estímulo, aunque recordemos en cierto modo ya ese estímulo ha sido descontado por el mercado con estos niveles de euro. No obstante, pues no encuentra la fuerza compradora hasta que no pase esa decisión del 22. Hoy en jornada escasa fundamentales económicos para el mercado colombiano. A las 10 de la mañana tenemos el índice NAP del mercado inmobiliario y la confianza de los constructores en los Estados Unidos. Posiblemente se mantenga cerca de niveles máximos, puede tener algo de disminución, pero pues no se espera que haya pesimismo, simplemente puede o seguir subiendo o simplemente estar cerca de niveles máximos la confianza de los constructores en Estados Unidos, como el escenario más probable. Mañana tenemos construcciones iniciales de Estados Unidos. Recordemos que es una semana con escasos fundamentales, la mayoría son de datos de lo que son mercado inmobiliario. El 22 tenemos las peticiones iniciales de subsidio de desempleo y lo que es la confianza del consumidor de la zona euro. Seguimos con datos de manufactura en China y el 23 ventas de vivienda de segunda. Básicamente tenemos datos de lo que es el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. En cuanto al panorama general, los mercados internacionales permanecen entonces en calma en medio de mejorar datos económicos. Recordemos que seguimos en esa zona de indecisión. Los compradores y vendedores luchan constantemente. Les están dando impulso a los compradores con los datos de China y de Europa. Así que vamos a mirar los niveles de corto plazo, a ver si el mercado internacional puede repuntar con fuerza. En cuanto al mercado local, podría continuar con choque entre compradores y vendedores en medio de alzas del mercado internacional. Nuestro sesgo en la mayoría de activos sigue siendo bajista, así que mientras estemos por debajo de las resistencias, como ya es costumbre, pues seguimos bajo ese sesgo. No se descarta que los compradores intenten porque ven los índices internacionales subiendo, pero
Si el precio del petróleo no acompaña ese movimiento, pues básicamente los vendedores seguirán ahí presionando. Por eso, hasta no romper esas resistencias, el sesgo sigue siendo bajista. Vamos qué nos dicen las gráficas. Esta es la indecisión del Dow Jones que veíamos en el día de ayer. Los 17.200 contra los 17.900. El que se rompa primero nos da vía tendencia. Si hay ruptura a los 17.900, posiblemente pueda continuar el avance en el mercado. Por ahora, seguimos con posibilidades de sesgo alcista de corto plazo, lateral de mediano plazo. Este es el nivel importante. El soporte está en los 17.200. El más importante es el 17.200, la zona de soporte importante. En cuanto al IPSA, ayer indecisión, simplemente se mantuvo cerca de los mínimos, aunque no tuvo una presión alcista significativa ni bajista, pero se mantiene por debajo de los 3.800. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún hay posibilidad de continuar con las caídas. Importante romper esta zona de resistencia, lo contrario simplemente es un rebote dentro del ya conocido sesgo bajista. Lo mismo para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que no tuvo una tendencia definida el día de ayer por el bajo volumen de negociación. Solo rompiendo esta zona de los 13.800 podríamos hablar de un mayor sesgo de rebote dentro de tendencia bajista. De lo contrario, mientras estemos por debajo de ese nivel, el descenso continúa. Así que importante los 13.800 como la resistencia a la presión bajista. Dólar en el mercado colombiano, ya han aparecido vendedores, ya ha limitado un poco su avance. Básicamente mientras estemos por debajo de los 3.90, 410 va a ser la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de esos niveles, aún existe probabilidad de descensos a 320, 280. Una corrección dentro de una tendencia alcista a largo plazo que se mantiene. Simplemente estamos en un descanso, un sesgo bajista de corto plazo, que se anularía si se rompe el 390, 410. Mientras esté por debajo de esos niveles, la presión por ahora es bajista. En una corrección dentro de una tendencia que se mantiene alcista en el mediano plazo, aún seguimos por encima de promedios móviles. Simplemente hay un descanso en el corto plazo y ese choque de vendedores que está presionando el mercado a la baja. Si hay ruptura del 390 podríamos cambiar un poco el sesgo. El petróleo sigue en 47.60 en este momento en comportamiento lateral. Trató de buscar los 49, se devuelve. Simplemente seguimos ahí de lado a espera de mayores noticias. Posiblemente o el estímulo monetario de la zona de euro o los inventarios el jueves puedan darle mayor volatilidad. Pero por ahora, en el corto plazo, no se descarta que el comportamiento siga siendo lateral. No obstante, China, con esa mejora en datos económicos, tiene que seguir dándole soporte al 46-44, así que en teoría disminuye la probabilidad de ruptura con la mejora en datos económicos de China y Europa, disminuye la probabilidad de ruptura del 46-44. Solo falta la ruptura del 51 para un rebote a los 58. Dependerá entonces de los fundamentales que sean publicados durante la semana. En cuanto al euro, unos 15.96 se mantiene con algo de indecisión. Claramente los compradores no quieren entrar con fuerza porque saben que el jueves viene la decisión de tasas y si hay estímulo pues tendríamos un golpe adicional, pero pues ya el estímulo ha sido descontado. O sea que ese jueves tendríamos un descenso, si hay estímulo y posiblemente los compradores ya empiecen a aparecer porque recuerden el tema de comprar la expectativa o vender con la noticia, pues el mercado ha disminuido con la expectativa de esa noticia, ya con la noticia pues se quedaría sin combustible y todo el mundo saldría a tomar utilidad. El otro escenario es que no den un estímulo tan grande y simplemente de una vez tengamos un repunte significativo. Así que ese día tendríamos mayor volatilidad, por ahora simplemente leve presión de compradores, sin mayor volatilidad a espera de ese fundamental del jueves. Vamos con nuestro mercado. Los 1400, 1450 y 1470 siguen siendo los niveles importantes, no han cambiado los niveles de resistencia. Ayer simplemente una indecisión de la tipo Doji que marca el choque entre compradores y vendedores. Mientras estemos por debajo de los 1400 aún hay posibilidad de descenso. Solo superando el 400, cerrando por encima de ese nivel, podemos completar un rebote un poco más sólido, pero sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista. Importante el 1400 en el corto plazo como la resistencia. Por ahora seguiríamos en ese choque entre compradores y vendedores. Compradores intentando un rebote dentro de tendencia bajista. Si por alguna razón se rompen los 1370 o 69, el descenso podría continuar. 1369, diría que los compradores no logran tomar control y volveríamos al descenso como escenario probable. Vamos con las top picks. Este viernes tendremos entonces mayor información sobre estas 5 acciones que se van seleccionando e informando para ustedes. Así que 39.000 es la resistencia para Corficol. Mientras estemos por debajo de los 39, el sesgo sigue siendo bajista. Por ahora simplemente está ese choque entre compradores y vendedores.
que no logra tomar dirección en el mercado con sesiones de muy bajo volumen. El mercado está esperando noticias, simplemente no es capaz de tomar una dirección por ahora. Lo mismo para Empresa Energía Bogotá, que se mantiene por debajo del 6.70 y sobre los 5.50 y 600 tampoco hay una tendencia definida. El mercado sigue esperando una mayor tendencia con base en fundamentales, aunque aquí el sesgo sigue siendo alcista, pero deberá romper el 6.70 para poder avanzar. De lo contrario, aún puede continuar en este escenario lateral con soporte muy fuerte entre 5.50 y 600. Tampoco hay una tendencia definida en el activo. Vamos con ISA, que continúa con sesgo bajista y tendrá que cerrar por encima de los 7.820. 7.820 para anular la presión bajista y poder tener un rebote hacia los 8.300, 8.500. Mientras esté por debajo de los 7.820, aún puede continuar con descensos hacia 7.200. 7.820 son velas tipo martillo invertido, donde los compradores intentan aparecer, pero son golpeados de nuevo en horas de la tarde por los vendedores. Intentan los compradores y los golpean, así que nos deja esa resistencia a los 7.820. Si pasamos ese nivel, esos compradores logran tomar algo de control del mercado y darnos un rebote un poco más fuerte. Lo contrario, si no logran tomar control, esos compradores cederán y continuará la presión bajista. Por eso es importante el 7.820, determinado por esas velas tipo martillo invertido. Vamos con preferencial Bancolombia. Vela de indecisión en el día de ayer. Una vela de onda alta. Básicamente es un cuerpo pequeño cerca de la parte media. Así que si rompe los 27.600 puede recuperar 29.200 como escenario probable en su lateral de mediano plazo. De lo contrario, si rompe los 26.600 el descenso puede continuar. Hay choque entre compradores y vendedores en las últimas 4 sesiones. Continuamos oscilando en ese rango. Así que 27.600 contra 26.600, el que rompa primero nos podría dar algo de dirección en el corto plazo. Para preferencial da vivienda. Vamos con preferencial da vivienda, ya nos va a salir algo de demora. Los 27, ayer logra repuntar con una vela envolvente, envuelve la vela previa con algo de volumen. Así que se aleja de los 25 y de hecho nos deja el soporte de 25.400. Mientras esté sobre 25.400 aún puede intentar buscar 27, deberá romper 27 para poder avanzar hacia los 28.800 y 29.200. Si rompe los 25.400, el sesgo continúa siendo bajista. Recordemos la resistencia del sesgo 27. Solo superando 27 simplemente nos daría más fuerza para un ascenso adicional. Si no logra pasar 27, el sesgo bajista continúa estando vigente. 27 será la resistencia. También hay lucha entre compradores y vendedores por cambiar el control del mercado. Vamos con Banco Bogotá, que sigue 66 contra 62 en la parte media, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, aunque el sesgo se mantiene todavía bajo tendencia bajista. Solo superando el 66 anularía un poco esa presión a la baja. Bolsa de Valores de Colombia vuelve y desciende, se aleja entonces, no pudo con los 20, rompió el 19.6 y continúa el descenso. La resistencia ahora es el 19.6. Solo superando el 19.6 anularía la presión bajista, lo contrario puede descender hacia los 18.60. Importante los 19.60 hacia los B para poder avanzar a 20.60. 19.60, la nueva resistencia del sesgo bajista para la acción de la bolsa de valores. Vamos con Celsia, que se mantiene lateral. Ayer presión bajista con bajo volumen. Recordemos el 5.600 sigue siendo la zona de resistencia. Hasta no superar el 5.600 la presión sigue siendo bajista. Y los 5.000 es ahora la zona de soporte que podría llegar si rompe los 5.230. Si rompe 5.230 podría incrementar presión bajista, de lo contrario dependerá solo del 5.600 el cambio de dirección. El sesgo sigue siendo bajista en ese comportamiento lateral. Vamos saltando Cementos Argos, que no ha podido con el 9.500 y se aleja. Mientras esté por debajo del 9.500 la tendencia sigue siendo bajista. 9.200 de corto plazo, si no logra superar 9.200 pronto, el descenso es rápidamente hacia 8.700 y 8.500 con mayor probabilidad. Si logra superar los 8.200, podría buscar de nuevo 9.500, pero solo superando el 9.500 cambiaría de dirección. Leves compradores, pero deberán romper ese 9.200 para tratar de tomar algo de control y según la forma como lo rompan, pues aumentaríamos la probabilidad de cambio de dirección alcista o no. Si no lo rompe y por el contrario no alcanza nuevos mínimos, el 8.700, 8.500 son las zonas de soporte. Cemex Latam Holding, el 16 sigue siendo la resistencia, no ha podido pasarlo, los compradores intentan, pero no pueden pasar el nivel, solo superando el 16 avanzaríamos al 17, 17.200.
De lo contrario, mientras esté por debajo de los 16, aún podemos descender a 15 y 14. 16 como la resistencia importante. Canacol logra continuar con el avance en el día de ayer y mantener ese sesgo alcista, aguantando el soporte en las zonas de mínimos y mantiene esta línea vigente. Así que vamos a dejar los 5100 como soporte. Mientras esté sobre 5100, aún puede continuar hacia los 6000 y 6400, continuar con ese sesgo alcista. Solo rompiendo los 5100, el descenso puede volver hacia los 4500 y 4000. 4000 siendo el más fuerte. 5100 el soporte de corto plazo de un activo que se mantiene con sesgo alcista de corto plazo. Está tratando de cambiar al negociar por encima de promedios móviles de 40 y 20 periodos y el MACD también. Si hay un impulso adicional, tendríamos un cambio de tendencia alcista más fuerte o de mediano plazo. 5100 el soporte para continuar con el sesgo alcista en Canacol de la línea de tendencia de corto plazo. Con concreto sigue marcando precios cerca de los niveles anteriores, solo superando los 1400 cambiaría de sesgo, no hay una liquidez significativa en el activo por ahora. Vamos con Ecopetrol, que se acerca peligrosamente a los 1810-820. Recordemos la zona de los 2000 para poder anular la presión bajista. Si hay ruptura de los 810, el descenso puede ser hacia 750, 670, 690 y 620. Si no hay un pronto avance por encima de los 810, el riesgo de mayores descensos se incrementaría por ahora. Simplemente lo que lo mantiene ahí es un débil precio del petróleo. Recuerden que igual el precio del petróleo a 48 está generando presiones sobre la caja de las compañías y así el petróleo se estabilice, entonces ellas pueden continuar con presión bajista. Solo superando los 60, creería 60-65, ya la tranquilidad volvería a las petroleras de forma significativa. Así que por ahora el 1810. Si rompe el 1810 podríamos tener una presión bajista adicional. Para anular la probabilidad de ruptura del 810 debe romper 1915. Con la ruptura del 915 puede avanzar hacia los 2000, que es una de las resistencias más fuertes por ahora. Importante el 810 para el día de hoy en Ecopetrol, que viene con leve presión bajista. El cóndor sigue de lado 1700-1500, tendencia lateral y bajo volumen de negociación. Encano marcó precio por debajo del 12.30. Si no logra superar el pronto el 12.30, puede buscar 11.50, 11. Recuerden que los movimientos pueden ser volátiles con bajo volumen. Solo cerrando de nuevo por encima del 12.30 podría avanzar a 13.80. 12.30 sigue siendo el nivel importante. ETB se recupera en el día de ayer, mantiene entonces 500 contra 460 en comportamiento lateral. Se espera mayor volumen y volatilidad cuando conozcamos los resultados empresariales. 500 contra 460. En cuanto a éxito, ayer aparecieron compradores, no toman completamente el control del mercado, pero lo intentan. Vamos a dejar el gap, unos 26.500 como la resistencia. Solo superando 26.500 cambiaría el sesgo, de lo contrario simplemente llena el gap y continuaría la presión bajista. Si hay ruptura de los 25.300, existiría la posibilidad de nuevo descenso a 24.000. 25.200, 25.300 como la zona de soporte para avanzar a 24.500. Si hay ruptura de 24.500 podríamos tener un avance adicional a 28. De lo contrario simplemente es un rebote de sesgo bajista. Estamos en una lucha también de compradores y vendedores dentro de tendencia bajista de mediano plazo. Vamos con Grupo Argos, que ayer aguanta los 18 y aparecieron compradores ahí, vela tipo martillo invertido, con buen volumen, defendiendo el 18. Si logra pasar los 18.420, 18.420, podría volver a la zona de los 19.300 y 20.000. Si por el contrario pierde los 18, estos compradores podrían entrar bajo presión y descender hacia los 18.300, 17.200. Importante hoy los 18 y 18.420 como los niveles de corto plazo para Grupo Argos. Vamos con Grupo Aval, que no marca precio en el día de ayer, sigue 1.300, 1.200 y preferimos dejar el análisis para la preferencial que tiene la liquidez mayor, tiene mayor liquidez. Grupo Sura aparecieron levemente compradores, recordemos los 35.300, 35.400 es la zona de resistencia para que puedan tomar un poco más de control. Superando 35.300 y 35.400 daría posibilidad de avance a 37.600. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo sigue siendo bajista hacia niveles de 34, 33.400. Importante entonces los 35.300 y 35.400 en Grupo Sura.
Isagen continúa bajo tendencia alcista, continúa soportándose en la línea que se ha movido hacia los 2.900, el mínimo del día de ayer. Mientras esté sobre 2.900 existe probabilidad de avanzar a 3.100 y 3.200. Si hay ruptura de los 2.900, el descenso puede ser hacia los 2.800. Importante los 2.900 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista en Isagen. $1.285 la onza en el petróleo, se estabiliza en el oro, 2.100, rompiendo 2.100 podría volver a 2.400. De lo contrario, la presión bajista continúa. 2.100 la zona de soporte, no hay una liquidez significativa que dé mayor confianza en niveles técnicos. Nutresa sigue bajo presión, los 27 son ahora la nueva resistencia, mientras esté por debajo de 27 aún puede buscar 26, 25, 600, solo superando 27 podría avanzar a 27.700, 27.700 y 26. Sigue en comportamiento lateral de mediano plazo. Si por alguna razón llega a romper los 26 con fuerza, el descenso puede incrementarse. Importantes son los 26 y 25.800 como el último soporte de esta zona lateral. Esto para Nutresa. Así que mientras esté por debajo de los 27, el sesgo sigue siendo bajista. Vamos con Preferencial Aval. Retrocede en el día de ayer, pero logra cerrar justo sobre el soporte 1240. Si hoy logra cerrar por encima de los 1240, existe probabilidad de 1300, pero si no logra mantenerse por encima de los 1240, el descenso puede ser hacia 1200 y 1180. 1240 el nivel clave en el día de hoy para Preferencial Aval. Preferencial Avianca Holding descendiendo en el día de ayer, se mantiene sobre la línea de tendencia aún, 3.480 y 3.440, zona de soporte. Tendrá que romper los 3.580, lo bajamos 20 pesos. 3.580 para avanzar a 3.800. Y la zona de soporte es 3.440, 3.480. Solo la ruptura de esa zona le daría perder el sesgo alcista. Estamos contra el 3.580 como el nivel para devolverle el sesgo alcista a Preferencial Avianca Holding. Para devolverle la fuerza de alcista, porque el sesgo sigue siendo en esa tendencia. Preferencial Cementos Argos, mismo análisis que la ordinaria, el 9.500 contra 8.500, sesgo sigue siendo bajista de corto plazo. Preferencial Grupo Argos, encontrando algo de compradores en el 18, si aguanta puede volver a la zona de los 19.200, 20.000, si no, tendríamos mayor presión bajista. Igual el Grupo Sura, en este caso los 35.300, solo superando 35.300 podría tener un rebote técnico más fuerte hacia 37.600. De lo contrario, la presión sigue siendo bajista. Y vamos con Pacific Rubiales, que sigue bajo presión, no ha podido pasar los 10.000, 10.200. Así que son niveles claves para decir que ya el activo presenta un mejor panorama. De lo contrario, el sesgo sigue siendo bajista y se acercó a los 8.200 el día de ayer. Si hoy logra mantenerse sobre 8.200, hay posibilidad de oscilación lateral. Si no logra mantener los 8.200, el descenso puede continuar hacia 7.400, 7.300 y mantener el sesgo bajista. Importante los 8.200 en el día de hoy. Sigue siendo la resistencia para decir que el mercado está mucho más tranquilo y confiado en la compañía. Los 10.000 y 10.200 para cambiar el sesgo. De lo contrario, el sesgo sigue siendo bajista. 8.200 para un lateral o ruptura para continuar con el sesgo bajista en Pacific Rubiales. El mercado parece que todavía está nervioso. 10.500 contra 17, los dos niveles para Terpel. No hay una liquidez significativa que nos permita terminar los mejores técnicos. Y en cuanto a Valorem, sigue marcando ayer marcó precio en los 3.88, sigue sobre 3.85. Solo rompiendo el 3.85 podría descender a 3.75. Mientras tanto, el sesgo alcista se mantiene. Así que los mercados internacionales siguen recibiendo buenas noticias. El precio del petróleo no quiere repuntar. El dólar ya ha perdido algo de fuerza frente a algunas monedas, básicamente por los datos de inflación. Europa mostrando mejores datos, China también. Así que hay un panorama algo tranquilo para los mercados internacionales. No obstante, nosotros seguimos dependiendo en gran medida de la cotización del precio del petróleo. Y hasta que no se rompan las resistencias de corto plazo, no cambiaremos el sesgo de aquellas tendencias, de aquellas acciones que tienen tendencia bajista. Así que muy atentos a esas resistencias de corto plazo. Pasemos a las preguntas. ¿PREC puede llegar a 6.000? ¿Así puede ser desastroso? ¿Sobre qué se fundamenta ese precio objetivo de 40.000? Recuerden la presentación que se hizo la semana pasada, los precios objetivos de las petroleras se actualizaron
Ya pueden encontrar esa presentación en nuestro canal de YouTube, de las petroleras con sus nuevos precios objetivo. Y de poder llegar a 6.000 existe probabilidad mientras la tendencia siga siendo bajista. Recuerden que la tendencia nos da el que tan probable es alcanzar ciertos precios, así que la probabilidad existe mientras la tendencia siga siendo bajista y el precio del petróleo no logre recuperar niveles más altos en el corto plazo. Eso es un escenario probable. Solo la ruptura de 10.000, 10.200 anularía el sesgo bajista. El problema es que Estados Unidos lleva un tiempo largo subiendo y cuando retroceda va a bajar duro. Para que retroceda con mucha fuerza Estados Unidos tendría que, uno, o la economía desacelerarse de forma significativa, o dos, las utilidades descender de forma muy fuerte en las empresas, tres, un ascenso muy rápido de la tasa de interés ante una presión inflacionaria significativa. Son de los tres escenarios que podrían generar un fuerte retroceso del mercado de Estados Unidos. Mientras tanto, por ahora están en choque entre compradores y vendedores, los compradores intentando en el corto plazo. Estados Unidos tiene que descansar algún día. No necesario, pues sí, no. Es que siempre se cree que cuando un movimiento alcista viene muy extendido es difícil frenar, pero les voy a mostrar Visa. Esto es una década de la acción de Visa. No sé si ven demasiadas correcciones. Entonces, cuando un activo tiene buenos fundamentales, cuando las economías están en crecimiento, las correcciones son muy escasas y son bastante limitadas. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando tiene una muy buena tendencia alcista. Como también puede llegar a ser peligroso cuando estamos hablando de tendencias bajistas. Por ejemplo, Bori. Sí, eso ya se quebró. Pero es que ya pasó al OTC tras la declaración de quiebra. Pero, ¿cómo estará Homex? Cuando tenemos también pasó a DH. No. Cuando tenemos una tendencia bajista muy marcada también puede pasar cosas así. Así que lo más importante siguen siendo los fundamentales de las empresas y de las economías. Tengo problemas con la presentación, qué pena, no vi las presentaciones, pero no, por ahora no había problemas. El índice de volatilidad VIX tenía un nivel de 16 puntos para mostrar mercados en calma, ahora es de 18. ¿Cómo opera esto? Todo según digamos que el cambio, todos los días hacemos un cambio en los niveles cuando hay cambios en los fundamentales importantes. Como ya se mantiene por encima de 20 y estamos teniendo mejora en panorama en China y en Europa, se cambian los niveles, por eso día a día se revisan los cambios. De hecho, en este caso ya no hay que esperar hasta 18, sino simplemente hasta 16, sino hasta 18. ¿Cuál seguiría siendo el soporte del Colcap? Vamos hasta el siguiente ICAP. Recuerden que si uno se queda plasmado en los análisis, pues se queda congelado y no actualiza niveles según el cambio fundamental. Los fundamentales cambian todos los días. Si no se actualizan niveles pronto, pues se pueden cometer errores significativos. Así que lo más importante es reaccionar ante los cambios en los fundamentales. 1350 y el siguiente nivel, este es el 1350, el siguiente nivel de soporte por técnico sería entre 1318 y 1320. Recordemos que los mínimos pueden ser usados como zonas de soporte. 350, 320, 1400 la resistencia de corto plazo por ahora. Las petroleras, ¿cuál es la acción que más ha caído a diferencia de las petroleras? No, las petroleras son las que más han caído por ahora. Con el rebalanceo, ¿cuáles se beneficiarían y cuáles no? Recuerden que la bolsa cambió la definición del flotante, esto para el 30 de enero. Bancolombia tendría algo más de participación al incluirse el tema de los ADRs. Vamos a ver cómo se genera ese cambio. Esto mitigaría un poco el impacto de la menor capitalización bursátil también de Ecopetrol, que en cierto modo seguiría viéndose afectada por su menor capitalización bursátil dentro de la participación de los índices. Nos habían prometido precios objetivos de PREC. Recuerden el canal de nuestro canal de YouTube. Segundo, mi canal, ya se los voy a mostrar en la pantalla. Aquí está el canal. Pueden suscribirse para que conozcan cuando enviamos algún video. Y se publicó en el día de ayer la capacitación de análisis fundamental petroleras colombianas. Acá está. Aquí está el análisis de las petroleras con sus precios objetivos. En un momento tienen que estar por acá los precios objetivos que se presentaron en la capacitación anterior. Recuerden entonces revisarlo, ahí está la actualización y los detalles de por qué cambian esos precios. ¿Qué acciones tienen formaciones alcistas y posible rebote? Las que tienen alcista, me acuerdo, son Avianca. Un segundo, voy a pausar esto. Acciones de Avianca, Empresa de Energía de Bogotá.
y Canacol son las tres que por ahora tienen algo de sesgo alcista. En este caso, en estas acciones hay que estar atentos al soporte de corto plazo. Su ruptura cambiaría el sesgo. Si rompe soporte grupo Argos, caería a los próximos niveles exactos. Es muy probable que la ruptura de los 18 genere mayores descensos. ¿Qué razones hay para confiar en PREC? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero mientras esté por debajo de los niveles de resistencia, el sesgo sigue siendo bajista. ¿Qué se ve que la acción de Canacol no le afecte la baja del petróleo como la mayoría de las petroleras? ¿Me puede repetir Ecopetrol? Recuerden que en el informe Pacific Rubiales dijo que el 42% de producción está a tarifa, lo cual lo hace menos sensible a los precios del petróleo. Ha tenido hallazgos adicionales de petróleo y gas, lo cual digamos que los aleja un poco de los demás que vienen con dificultades para aumentar su producción. Rubiales con caída en su producción, aumento en la tasa de agua y un precio del petróleo que los mantiene bajo presión. Eso ha despegado un poco Canacol de las otras dos. ¿Qué puede suceder con Avianca según técnicos y panorama económico? En teoría debería beneficiarle los bajos precios del petróleo. Veamos una aerolínea de afuera, veamos algo. Delta Airlines, que creo que hoy está publicando resultados y le fue bien. Delta Airlines claramente venía con un impulso más alcista en jornadas previas, ahorita pues digamos que viene corrigiendo. Y LFL LAN Chile, en cierto modo LAN también se ha quedado algo lateral, aunque China ha venido teniendo algo de presión bajista. Por ahora el 3440 es la zona de soporte para mantener el sesgo alcista en Avianca. ¿Valdría la pena invertir en acciones de China ahora? China viene con tendencia alcista. Recuerden que no puedo darles recomendación de compra puntual. No obstante, el rally fue bastante extendido, pero digamos que es alcista la tendencia, así que las caídas posiblemente tengan presencia de compradores. Por favor, ¿puede repetir los soportes de PREC? Vamos con Pacific Rubiales. La resistencia más importante sigue siendo 10.000 y 10.200 para cambiar de dirección. Mientras esté por debajo de esos niveles, la presión sigue siendo bajista. 8.200, si logra cerrar sobre 8.200 puede estar oscilando en esta zona. Espera fundamentales. Si pierde los 8.200, el descenso son 7.300, 6.600. Puede continuar con los descensos importantes. 8.200. No me cargo imagen del canal. ¿Cuál es el nombre en YouTube? Ya se los coloco. Este es nuestro canal. Precore Capital y Trading. Se los vamos a enviar por nuestro Twitter. ¿Qué puede suceder con preferencial cabal con estas condiciones de mercado? En el corto plazo, recuerden que estamos en una lucha entre compradores y vendedores. Hay muchas con comportamiento algo indeciso, lateral. Encaja dentro de ellas preferencial aval. Nos envía por este medio el link del canal. Ah, bueno, también se los puedo enviar por acá más rápido. Muchas gracias por hacer eso. Enviar a todos. Este es nuestro canal. Ahí pueden revisar en la parte inferior. Análisis fundamental petroleras colombianas. Importantes. ¿Qué le puede dar fuerza al petróleo en esta época? Debilidad del dólar y mejora en datos de China. Falta la debilidad del dólar. Ya China está mejorando datos junto con Europa. Falta ese factor por ahora y vamos a tener inventarios el jueves. Vamos a estar atentos a ese indicador. Bueno, por ahora atentos a los niveles de corto plazo. Varias acciones en comportamiento lateral de corto plazo, unas con bajista y alcista de largo plazo. Entonces, estén muy atentos a lo que serán los niveles de corto plazo. Muy buen día para todos.